Hermanos, un feliz sábado. Feliz sábado. Quiero agradecer al Señor en esta mañana por dar a cada uno de nosotros fuerzas, cada uno diferente, cada uno que necesita, cada uno con sus problemas. A veces la razón por que venimos aquí no es solamente para venir a la iglesia. Cada quien tiene un propósito en su corazón y la razón por qué está aquí. Hay gente que viene y ni siquiera saben por qué están aquí. Hay algunos que están aquí que desean que el Señor haga un milagro en sus vidas. Hay personas que quieren creer más. A pesar de leer la palabra de Dios, todavía se le falta algo para creer. No sé si los hermanos aquí necesitan el abanico para encender, se sientan bien. Todo el mundo se sienta cómodo. Ok. Mis hermanos, el título de esta mañana es Quiero creer más. Quiero creer más. Quiero que entramos en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, ¿saben? Dios nunca llama al hombre sin darle a cambio lo que Dios quiera que el hombre tenga. Tú nunca puedes llegar donde el Señor y no recibir nada. No importa la condición, no importa el pensamiento que tú tienes en ese momento. Cuando tú llegas en presencia del Señor, siempre vas a obtener algo. A veces queremos recibir las cosas al momento, pero la obra de Dios es diferente. Los planes de Dios son diferentes. Los pensamientos de Dios son diferentes. Y nosotros también somos diferentes. La naturaleza que llevamos no es compatible a las cosas de Dios por el pecado que vive entre nosotros y en nosotros. A veces queremos escuchar la voz de Dios. A veces queremos que Dios habla con nosotros. Pero debemos creer primero. ¿Pero en quién debemos creer? A nuestro Salvador. Si tú no tienes al Señor Jesús como tu Salvador personal, tu intercesor, si tú no lo tienes como Dios, entonces tus pensamientos no van a ser compatibles como Él en su palabra.
vamos al libro de San Juan 6, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo afuera. Mis hermanos, a veces el hombre pasa peleando para mostrar cuál obra ha hecho. El hombre quiere mostrar que por sus obras Él es digno para comprar la salvación. Pero el Señor dice en su palabra que creéis. Si tú creéis en aquel que yo he enviado, eso es la obra de Dios. ¿Qué es el Señor quiere decir a nosotros? Que a veces salimos y queremos hacer la obra, pero todavía no hemos conocido a Jesús. Y creemos que por nuestras obras somos santificados para hacer el trabajo de Dios. Hasta aquellos que estaban andando con Jesús le pidieron:
Danos un señal. ¿Cuáles son las obras? Mis hermanos, si el Señor dice que el corazón es engañoso, orgulloso, ¿cuál obra puede tú dar al Señor que sea santificado? La única obra que Dios puede aceptar, que tú permitas que Dios obra en tu corazón. Y el Señor nos dice en el libro de San Juan 14:6, San Juan 14:6, le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidierais en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No hay obra alguna, ni una, que el hombre puede hacer sin que Dios mora en su corazón. No importa la posición, o que tú estás allá o tú estás allá. La única obra santificada es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así Jesús siguió diciendo en San Juan 15, San Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid,
verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más frutos. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podáis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y os será hecho. Mis hermanos, yo creo que el hombre debe conocer a Jesús de cerca. Hay algo que todavía el hombre no ha permitido que Jesús haga en su vida. El Señor dice que su pueblo será un pueblo peculiar. Hay algo peculiar en el pueblo de Dios. No solamente por las obras. El Señor dice que la obra de mi Padre es que tú conoces a mí. Ahora, si entramos en el libro 1 de Corintios, capítulo 13, el Señor nos quiere mostrar ese algo que tú debes o debe ser añadido a tu corazón. Porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es el amor de Dios. Mis hermanos, el Señor desea que tú lo conoces de cerca. Ahora, mis hermanos, hay que vivir para conocer esa fe que Dios quiere impartir en nosotros. Las malas tendencias de la humanidad son difíciles de vencer. Las batallas al librarse son fatigosas. Cada alma en conflicto sabe cuán severas, cuán amarguras son estas batallas. Todo crecimiento en la gracia es difícil porque la norma, las máximas del mundo se interponen constantemente entre el alma y la santa norma de Dios. Mis hermanos, ¿saben cuántas cosas tú quieres librarse y no puedes? Porque la norma de Dios es diferente a lo que estamos pensando. Por eso el Señor nos dice, el Señor desea que seamos elevados, ennoblecidos, purificados por la práctica de los principios señalados en su gran norma moral, la cual probará cada carácter en el gran día de ajuste final. Debemos ganar la victoria sobre el yo, crucificar los efectos y concupiscencias, y entonces empieza la unión del alma con Cristo. Después de esta unión se establece puede conservarse únicamente por un esfuerzo continuo, ferviente y tesonero. Cada cristiano debe estar constantemente en guardia, vigilando todas las avenidas del alma por donde Satanás puede hallar acceso. Debe orar por ayuda divina y al mismo tiempo resistir resueltamente toda inclinación al pecado. Podrá vencer por medio del valor, la fe y el esfuerzo perseverante. Pero recuerde
cada cristiano que para ganar la victoria, Cristo debe morar en él y él en Cristo. Mis hermanos, el cada día y cada hora es como podemos llevar frutos. El cada día con Jesús, cada hora con Jesús, es que podemos llevar frutos. Porque es ese momento en el cual el Espíritu de Dios te da convicción a la verdad. Hay muchas cosas que están pasando. Muchas. Hay muchas profecías cumpliendo. Pero hay una profecía que el hombre no debe dejar pasar. Es la profecía de la puerta de gracia de Dios. Mis hermanos, si hay algo en nuestro carácter que no es igual con la del Señor Jesús, no vamos al reino de los cielos. No podemos decir yo soy así, el Señor tendrá misericordia de mí, porque pasas haciendo como Elí, sabiendo lo cual decisión tú debes tomar, pero tú diciendo el Señor sabrá qué hacer conmigo. Y a veces pensamos que el Señor tiene que tomar todas nuestras cosas en su mano. Todas. Yo no debo hacer nada. Si soy enfermo, tengo que quedar para que el Señor me sane. Si me enojo, yo tengo que seguir enojando para que el Señor dice, basta. Si yo tengo que perdonar, tengo que decir, no, el Señor me enseñará cómo perdonar. Claro que el Señor te va a enseñar. Sabes que el Señor ya ha puesto eso. Mis hermanos, si creemos en un concepto erróneo de lo que tenemos que hacer y lo que Dios hará para nosotros, entonces vamos a caminar en el buen camino. Entonces la buena nueva llegará a tu vida. ¿Y quién es la vida? Es el Señor Jesús. ¿Quién es el camino? Es el Señor Jesús. ¿Y quién es la verdad? Es el Señor Jesús. Sí, hermano, yo lo sé. Yo sé esas cosas. Yo conozco esas pasadas. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en la palabra de Dios? ¿Por qué ellos pidieron a Jesús, muéstrame la obra? Porque hay algo que el hombre no puede añadir de Dios si no reconoce que Dios es Dios. Mis hermanos, hay muchos que piden para que el Señor venga, porque dice que ya no pueden soportar. Pero si tú pides al Señor que venga hoy, ¿cuál es tu condición delante del Señor?
cuál es la condición de las otras que tienen que llegar. Permita que la profecía de Dios se cumple en el tiempo exacto que Dios ha dado a nosotros. Dice que nadie sabe la hora, pero aquellos que siguen y creen en Jesús y buscan el amor que Jesús solamente puede impartir en tu corazón, sabrán por las cosas que pasan, las cosas que llegan. El pueblo de Dios no debe hallarse confuso, carente de orden, armonía, constancia y belleza. Se deshonra grandemente a Dios cuando existe la desunión entre el pueblo de Dios. La verdad es única. La unidad que Dios exige debe cultivarse día tras día si hemos de contestar la oración de Cristo. No demos lugar a la desunión que lucha por surgir entre los que profesan creer en el último mensaje de misericordia que ha de darse al mundo, porque ella sería un temible impedimento para el avance de la obra de Dios. Sus siervos deben ser uno, como Cristo es uno con el Padre. Sus facultades, iluminadas, inspiradas y santificadas, deberán estar unidas para formar un todo cabal. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos no se desearán unos de otros, antes procurarán estar juntos. Mis hermanos, si tú crees, estando enojado, no quieres hablar, o quieres ver a la persona como tú lo quieres ver, y no quieres conocer al Señor para amar a ese hermano, no vamos a llegar al reino de los cielos. Ahora, yo también tengo mis dificultades, pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Dios quiere que en esta mañana tú vengas donde Él. El Señor Jesús tiene algo que impartir en tu corazón en esta mañana, lo cual tú no conoces aún. Mis hermanos, yo sé que hay muchos de ustedes que luchan. Quieren que el Señor saca eso de tu corazón. Hay cosas que permanecen en nuestro corazón que es difícil. Es difícil por una oración sacar eso. Oramos, pero todavía la cosa está ahí adentro. Yo sé que muchos de nosotros luchamos con eso. Yo sé que muchos de nosotros leemos la palabra de Dios, pero todavía hay algo ahí dentro.
esas personas que están allá afuera están viendo a nosotros. Están viendo a nosotros. Pero si no creemos, no vamos a ser testimonio para que ellos puedan ver. No hay ninguna lucha en la vida del hombre que el Señor no puede renovar. ¿Sabe por qué veían a Pedro? ¿Sabe por qué decían a Pedro? ¿Cómo llamaban a Pedro? ¿Cómo llamaban a Juan en el principio? ¿Ustedes creen que de la noche a la mañana cambiaron ellos dos estando con Jesús? La lucha que tú llevas es una lucha de día a día. El corazón del hombre es engañoso, por eso Dios lo dice. Porque si el Señor te sana en un momento, Él lo puede hacer. Si el Señor te va a sanar en un momento, conoce el corazón. Cuando tú te levantas, tú vas a decir, gracias Señor. Pero no gracias porque tú crees en Él. Enseguida la mente empieza a pensar las cosas que tú tomaste, las provisiones que tú tomaste. Ah, gracias Señor por las provisiones. Dios no necesita, Jesús no necesita provisión para sanarte. Como Él habló, la cosa vino a la existencia. Así el Señor te puede sanar. Mira, Job, ¿te gustaría tú tener esa llaga que Job ha tenido? Mira, un día solo la persona se enferma. Es doloroso. ¿Tú te imaginas el tiempo que Job pasó enfermo? ¿Y dónde es que la Biblia registra que trajeron provisión para Job? ¿Trajeron provisión para Job? No. Es la misma palabra. Es la misma esperanza que Dios dio a Job diciendo a Satanás: lo puedes tocar, pero el que está arraigado en mí, así dice el Señor, el que está arraigado en mí, el diablo no lo puede derrotar. Gracias. Mis hermanos, el Señor Jesús es bueno. Si digo bueno, es que el Señor es nuestro intercesor. Hay algo que el hombre debe hacer que Dios no va a hacer para ti. El Señor Jesús está a la puerta, mis hermanos. Está tocando. Como el latir de tu corazón, así Jesús está tocando. Yo no puedo decirte qué tienes tú en tu corazón en esta mañana.
digo que sí, que el Señor lo sabe. Y el Señor puede llegar en la profundidad de tu corazón. Por eso, mis hermanos, vamos a pedir a Dios que podamos conocerlo más de cerca. No solamente conocerlo, creer que Él es Dios. Eso es el punto donde el hombre tiene que empezar a creer que Jesús es Dios. De este punto, el Señor abrirá la historia para aquellos que esperan la segunda venida del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis 22. Versículo 10. Dice, y me dijo, no seas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensuciase todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifícase todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, y la estrella resplandeciente de mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiere toma del agua de la vida gratuitamente. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, la gracia del Señor es algo sublime. Por eso el Señor dice que en su canción dice: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word my own secure. He will my shield and portion be, as long as live endure. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que siga darnos fuerza hasta que el Señor regresa. Que Dios los bendiga. Hermanos, gracias por el mensaje. Que Dios nos ayude a creer cada día más en sus palabras, en sus promesas, y que nos ayude a mantenernos firmes contra viento y marea. Ahora, para terminar, lo vamos a hacer con el himno 400.